Y vamos a empezar abriendo la palabra en Primera de Reyes 5:17, que dice así: por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Padre, estamos muy agradecidos en esta tarde porque tu Espíritu Santo fluye en cada momento. Desde que entramos a este lugar, tu presencia nos da la bienvenida. Podemos sentir que tú ya estabas esperándonos, que tú ya habías preparado todo para recibirnos con amor. Ahora, Padre, simplemente te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro oído espiritual, para que podamos recibir tu palabra con mansedumbre, sabiendo que de ti proviene, Padre, porque a ti te agrada que tu iglesia crezca, que tu iglesia alcance cada día más la perfección. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra y porque sé que tu Espíritu Santo ya ha puesto en nuestro corazón el querer y el hacer por tu gran y buena voluntad. En Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, iniciamos hablando sobre de esto y dice algo que me llama la atención y que me llamó desde que leí esta cita ya en esta versión, es que dice que escogieron grandes bloques de piedras especiales y que las prepararon para hacer de ellas cimientos. ¿Para qué eran los cimientos? Para la casa de Dios, ¿verdad? Que David, ya sabemos que el rey David tenía en su corazón esta intención de levantar esa casa de Dios, esa casa de oración, ese templo. Pero Dios casi al final de su vida le dice: porque tú no vas a construir esa casa, la va a construir tu hijo Salomón. Y una vez que Salomón es levantado como rey de Israel, él hace alianza con Hiram, el rey de Tiro, que era de donde iban a sacar todo el material para poder levantar esta construcción tan grande y tan maravillosa que estaba planeada y que fue descrita trazo por Dios mismo a Salomón. Y ya vemos, y podemos ver en todo el capítulo 5 que habla que entraron a los bosques y empezaron a talar árboles de maderas preciosas para este fin. Pero aquí en este versículo 17 dice, habla de los cimientos. Todos sabemos que las casas necesitan cimientos para que prevalezcan, ¿verdad? Para que sea sostenida por ellos. O quién no sabe que las casas tienen que tener cimientos, ¿verdad? Yo creo que todos se quedaron muy serios. Yo creo que todos saben que necesitan cimientos las casas. Pues así, esta casa extraordinaria, este templo que Salomón estaba planeando ya su construcción, necesitaba de piedras especiales para sus cimientos. Y yo les decía en los otros dos servicios que Francisco, siendo arquitecto, pues él a veces me platicaba desde que estaba estudiando, porque yo le hacía sus tareas a veces, me explicaba para poder hacer yo la tarea, ¿verdad? Me explicaba, mira, esto hace, pero nunca me explicó que los cimientos deben de ser de una piedra especial. Hasta que yo encontré esto y dije, ay, bueno, no se puede agarrar cualquier piedrita. Yo decía, ay, pues agarrar cascajo de ese que tiran en los terrenos y con eso hacer cimientos para ahorrarnos dinero, ¿verdad? Pues no, los cimientos necesitan piedras especiales. Y en este pasaje vemos que fueron mandados a traer los hombres para que esa construcción, repito, que tardó mucho tiempo, tardó 7 años en ser construido el templo. Se llevaron muchos recursos porque fue una obra monumental, una obra magnífica, era para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aunque la Biblia dice, no hay casa que pueda contenerme, era como este lugar que se prepara para escuchar aquí su voz, para venir aquí a alabarle, a glorificarle, a tener comunión con Él. Y así, para construir este templo tan grande, tan maravilloso, se necesitaron piedras especiales que fueron escogidas cuidadosamente cada piedra. Y que una vez que fueron escogidas, se empezaron a ser preparadas. Yo me imagino al ver las bardas esas en los pueblos que están todas sobrepuestas nada más, que no tienen ningún material que lo pega. Yo veo cómo tan simétricamente acomodan las piedras de tal manera que no se caen y no tiene nada que las sostenga. En el caso, yo imagino que en los cimientos se hacía esos cortes que fueran encuadrando. Y esa era la preparación que se les daba a las piedras especiales que fueron escogidos.
Vamos a ver entonces qué es un cimiento para poder entrar en materia. Según el diccionario dice que cimiento es la obra sólida, enterrada, que soporta la estructura de un edificio, fundamento base de una cosa. Un edificio no puede ser construido con seguridad si no tiene esa obra enterrada. Yo también recuerdo que Francisco decía, es que los cimientos son dinero enterrado, porque se invierte mucho dinero precisamente porque es material especial el que se necesita para que se haga resistente, junto con todos los demás elementos que se le pone a la mezcla. Y vemos que si una casa no está fundamentada en la roca, en suelo firme, pues se cae. Ahorita me recordé que yo no sé de qué manera en la casa de Daniel se construyó la barda, que la barda se le cayó. A unos cuantos meses de que se había construido, se cayó la barda. Ahorita su barda está en el suelo. No sé si no fue el material adecuado, si no se calculó bien el peso, el movimiento de la tierra, porque todo eso se tiene que estudiar para levantar los cimientos, más bien para enterrar los cimientos. Les decía, es dinero que no se ve que se invirtió. Cuando se construyó la casa de ustedes y cuando se construyó la casa del Señor que está aquí, yo me acuerdo que Francisco decía, es que ese dinero que se está entierre y entierre y entierre porque no se ve, no, es lo más tardado a veces de poder ver los cimientos, ¿verdad? Como que vemos que se gasta, que se piden las toneladas de cemento y de varilla y todo eso y nomás no se ve avance. ¿Por qué? Porque está siendo enterrado. Se está buscando que quede afianzado en tierra firme, en roca. ¿Y quién es la roca? Pues Jesucristo, ¿verdad? También una de las cosas que vemos en los cimientos son que no son agradables a la vista, ¿verdad? Yo creo que todos queremos que cuando se construye una casa para habitarla, pues lo primero que queremos tapar es los cimientos. Y se quedan enterrados, de hecho, los cimientos. Y sobre ellos se empiezan a levantar bardas y traves y columnas y no sé qué tantas cosas. Pero vemos que los cimientos no se ven. Yo me acuerdo que cuando veía ya que estaban antes de que les echaran nuevamente la tierra, yo decía, ay, qué feo se ve eso, ¿qué le vas a poner para taparlo? Pues tierra, se va a enterrar, porque eso es el cimiento. Tiene una fuerza poderosa que sostiene la construcción, casas, edificios, rascacielos y muchas cosas, pero no se ve esa función. ¿Saben cuándo es cuando nos damos cuenta que no hubo una buena cimentación? Cuando vienen los temblores. Yo les platicaba en la mañana que el Señor me permitió ver el vivir no totalmente ahí en medio del terremoto del 85, porque casualmente dentro de mi testimonio saben que yo llevé mi incapacidad de maternidad cuando iba a nacer David un día antes del terremoto. El 18 de septiembre yo fui y entregué mi incapacidad que corría a partir del 19 de septiembre. Entonces, el último día que fui, yo dejo una ciudad levantada, unos edificios enormes, bonitos, rascacielos, y después de 3 meses, cuando regresé de mi incapacidad de maternidad, me encuentro una ciudad totalmente en el suelo. Edificios totalmente amontonados en escombros. Eran escombros amontonados. Y ya después vemos a través de las noticias y de las autoridades ¿por qué hubo esa catástrofe tan fuerte? Porque no estaba calculado los cimientos y todo lo que se maneja en la construcción para que esas edificaciones resistieran el terremoto de esa magnitud, porque fue un terremoto bastante fuerte. Se hace una nueva ley, un nuevo reglamento de construcción para la ciudad, en donde ya se especifican otras cosas más fuertes, y sucede lo mismo en el 17, ya no en la misma magnitud del 85, pero de todas maneras descubre nuevamente que no habían sido bien calculados esos edificios, los que se cayeron en el 2017. Lo cual quiere decir que los cimientos tienen una función muy importante. También cuando fuimos nosotros a Juchitán, en octubre después del terremoto del año pasado, la mayoría de las casas que nosotros vimos que estaban derrumbadas eran casas que no tenían cimientos.
Casas que nada más fueron construidas sobre el piso y se levantaron, y obviamente con ese terremoto que fue más fuerte que los de diario, porque ya saben que allá tiembla todos los días. Aquí yo les decía, estás en el servicio y de repente sientes y ya, se pasa. Pero cada ratito se vive eso. Entonces, vemos que es muy importante la función de los cimientos en las construcciones, en las casas. Porque recordemos, ese es el sostén de todo lo que se construye encima. Y tienen que ser calculados de una manera exacta, depende del peso, de la altura y del material que se va a levantar sobre de ellos. Entonces, es algo muy importante dentro de la construcción, incluso se puede demandar al arquitecto, al albañil, todo eso, si no usó las especificaciones correctas para levantar una casa. Si no usó los materiales correctos, las cantidades correctas, porque queda entonces deficiente la fuerza de esos cimientos. Cuando los cimientos son débiles o mal hechos o no hay un material corriente, no soportan las inclemencias del tiempo, que son la lluvia, el viento, los huracanes, los terremotos, etcétera, etcétera. Y por eso caen, porque no fueron hechos de una manera correcta, y por eso se caen las casas, se las lleva al río. De hecho, hay un canto infantil, ¿verdad?, que le cantamos a nuestros niños. Yo me acuerdo que David lo cantaba mucho. El hombre necio su casa reconstruyó, así cantaba. Del hombre necio que su casa construyó sobre la arena, y que vinieron lluvias y vientos y la casa se cayó. Y luego también nos habla del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y su casa no se cayó, a pesar de los vientos, de las tormentas y de todo lo que se dio. Pues ahora, transportando todo eso que acabamos ahorita de ver de una manera muy rápido, porque no es una clase de ingeniería, ni de cálculo, ni de nada, vamos a transportarlo a la vida espiritual de la iglesia y de cada uno de nosotros. Cuando el Señor empieza a levantar una obra en determinado lugar, Él empieza desde hace mucho tiempo atrás, empieza a escoger las piedras especiales que va a utilizar como cimientos de ese lugar. Y estoy hablando del lugar espiritual, de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Y Él nos empieza a escoger de una manera especial. Cuando nosotros ni siquiera nos imaginamos que Dios ya puso el ojo sobre nosotros, Él ya nos empieza a escoger y empieza a trabajarnos. De tal manera que cuando se levante se vaya ya a empezar a levantar la obra, ya están los cimientos preparados para resistir el peso de esa obra, ¿sí? Entonces, el Señor escoge personalmente a cada una de las piedras especiales que somos cada uno de nosotros, y nos llama de la inmundicia en la que vivíamos, y empieza a forjarnos de tal manera, de una manera tan especial, que nos llega a sembrar, repito, en la roca que es Cristo Jesús. Vamos a ver en Efesios 2:20, ¿qué nos dice esto de la roca? Ahí me dieron unas, aquí está, Efesios 2:20. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Entonces, el Señor nos trae, nos escoge como piedras especiales, pero nos fundamenta en la roca, que es la piedra angular, que es el centro de toda la construcción y donde se va a apoyar todos los cimientos, y después de los cimientos todo lo que se vaya a levantar. Jesucristo es nuestra roca. Y Él nos empieza a plantar y nos busca esa tierra firme que es Jesús, que es la roca. De ahí nos empieza a plantar y nos empieza a preparar y nos empieza a acomodar de una manera estratégica para que tenga éxito esa construcción. Y en este punto yo me quiero nuevamente ir un poquito atrás hacia el tiempo en que esta obra se empezó a levantar, que éramos un grupo de cristianos apasionados viviendo el primer amor, porque todos éramos recién convertidos, todos estábamos siendo discipulados por una persona, como familias, éramos como
4 o 5 familias que en plan de discipulado, las casas de Calacuaya, empezamos a ser preparados por el Señor a través de esta persona, una mujer increíble de Dios, una ancianita, que fue la que nos empezó a nosotros, la que utilizó el Señor para empezar a mostrarnos las cosas. Pero siendo un grupo loco, enamorado y apasionado de viviendo el primer amor con el Señor, un día una familia de ese grupo, la familia Nava, nos invita a compartir a su hermana, de la hermana Esther, aquí a San Pedro, a la familia Chávez Caldera. Y empezamos a venir más por la emoción y por la pasión que vivíamos del primer amor, repito, que porque tuviéramos mucha enseñanza. No tomábamos cursos, íbamos para allá y para acá donde nos decían, siempre salíamos todo el grupo y se siembra la semilla en 1 o 2 personas que la primera vez que venimos escucharon de la palabra. Después de unos meses, el esposo, el hermano Manuel Nava, nos invita a Loma del Río con la familia Nava García, que son los abuelitos de Yaretsi. Y ahí también se siembra la semilla y se empieza a atender ese grupo. Pero repito, nosotros no sabíamos nada. Solamente la misericordia de Dios era la que nos guiaba a qué hacer y qué decir, y etcétera, etcétera. Cuando vimos que se empezaba ya a poner más seria la situación de esa obra que Dios estaba levantando, el Señor nos mete a prepararnos. Empieza a hacernos la forma correcta para que embonemos unos con otros. Y empezamos a tomar los cursos, el Señor nos empieza a hablar, la obra, los hermanos empiezan a crecer, se juntan los 2 grupos. Y nosotros, bueno, Francisco más que yo y que los muchachos, era el que empezaba a entender. Francisco se apasionó desde el primer momento de este lugar, se apasionó de esa obra y nos fue transmitiendo poco a poco ese amor y esa pasión por la obra. Y obviamente tuvimos que entrar a la preparación, tuvimos que entrar a ese trato de parte de Dios para quitarnos todo aquello que estaba estorbando para que fuéramos buenos cimientos. Y vamos a ver. Esta palabra a mí me la recordó el Señor, donde Él nos habla de lo que iba a hacer con nosotros, que ni teníamos idea. Ezequiel 36:24. Ezequiel 36:24 dice así. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer a mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda y les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambruna a su tierra. Esto nos lo dijo el Señor y obviamente como estábamos bien verdes, pues ni le entendimos hasta mucho tiempo después. Cuando empezamos a hacer recuento de todos los años que ya habían pasado, el Señor nos recuerda esta cita y ahora con este estudio sé que Él ya nos había elegido como piedras especiales y ya nos estaba forjando de una manera especial a través de todo lo que tuvimos que ir a prepararnos, de conocer qué era la palabra, toda la enseñanza que tomamos, que se nos dio, Él nos estaba preparando. Y obviamente no solamente a nosotros, sino a todos los que se fueron arrimando en ese tiempo, que era un grupo, cuando salimos de la segunda casa en donde donde nos juntábamos, éramos un grupo como de 40 personas aproximadamente. Los que salimos y empezamos como iglesia, y a mí me emociona mucho recordar esto, porque en estos días estamos cumpliendo 24 años, hermanos, de que la iglesia se levantó ya como tal, que tuvo un servicio dominical, con todo el formato que ahora tenemos, bueno, obviamente con algunos cambios, pero siempre como base lo que el Señor nos había mostrado y lo que nos había enseñado. ¿Y qué quiere decir? Que Él nos preparó. Pero ¿de qué manera nos preparó? ¿De qué manera nos forja? Cuando ya hemos sido escogidos y traídos
para ser usados. En primer lugar, necesitamos mucho de leer, de conocer la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice segunda carta de Timoteo 3:16. Segunda carta de Timoteo 3:16. 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No es de que, es que siento bonito ir a la iglesia, yo voy a levantar la iglesia. Tenemos que capacitarnos, tenemos que pasar por ese proceso en el que Dios nos empieza a moldar y quita toda la inmundicia y a través de la palabra nos instruye a hacer lo bueno. Dice que para preparar a los hombres a hacer buenas obras o todo lo bueno. Y de esa manera, nosotros por eso necesitamos conocer, estudiar, escudriñar, meditar la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a dar, repito, ese cambio de vida. Antes, ¿por qué actuábamos y vivíamos en la inmundicia? Porque no conocíamos la voluntad de Dios a través de la Biblia. Antes no se leía la Biblia con la facilidad que hoy se puede obtener y leer y estudiar. Después viene la oración y la intercesión. La palabra de Dios nos empieza a formar como piedras adecuadas para formar los cimientos. Después, la oración y la intercesión es el cemento que mantiene unido, que nos mantiene unidos. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:4. Filipenses 1:4 dice: uno de los miembros más pequeños, yo creo que se añadió a la iglesia. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena nueva acerca de Cristo, desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. La intercesión y la oración nos ayuda a mantenernos unidos y en paz. La semana pasada terminé de dar el curso de intercesión y uno de los temas es la intercesión y la iglesia. Y ahí el Señor nos mostraba que el enemigo mete mucha cizaña en medio de nosotros para distraernos del objetivo principal, que es mantener la iglesia de una manera sana, de una manera que crezca numéricamente, espiritualmente. El diablo nos distrae con mentiras, con chismes, con rebeldías, con que no me gustó esto y con la crítica. Y en lugar de estar nosotros centrados en los planes que tiene Dios para la iglesia, para sostener esos planes, estamos pensando en que me vio feo, se cree mucho, nada más porque es el hermano o la mamá del pastor o es la hija del, etcétera, etcétera, es la cuñada de fulano. Y empezamos y el diablo nos distrae para desunirnos. Si nosotros pudiéramos ver bajo la tierra cómo los cimientos, cuando hay movimientos de la tierra normales, cómo ellos se esfuerzan en mantenerse unidos, por eso se hacen esas mezclas tan fuertes de materiales, cemento, grava, arena, agua, qué sé yo, con la loca, UHU, o sea, todo lo posible, porque ellos al moverse la tierra son movidos. Y si ellos se llegan a separar, empieza a haber fracturas en toda la estructura. Y el diablo es lo que quiere hacer con nosotros. Quiere que los cimientos nos peleemos entre sí y distraernos y que entre la división, que entre todo lo que ha sufrido la iglesia varias veces aquí en Manantiales. Entonces tenemos que estar orando en todo momento para mantenernos unidos como cimientos. El ayuno y todas las demás cosas, asistir a los eventos que se programan para la iglesia, todos los hábitos espirituales, es lo que fortalece y es lo que
mantiene unido, es lo que fortalece y son lo que les decía, la arena, la grava, todo la mezcla que se hace para pegar piedra con piedra y que ésta no tenga movimientos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora vamos a ver que en la actualidad quedamos muy pocos de esos con los que el Señor inició la obra. En la mañana, en el primer servicio, conté como 5 o 6. En el segundo servicio ya nada más eran 3. Y en el tercer servicio, a ver, levante la mano, ¿quién viene desde la primera generación? O sea, desde que estábamos en el Gelis, que fue la primera generación. Bueno, ya son más. O sea, la primera generación fue la que surgió en el Salón Gelis. Y que fue de ahí, siempre se hacía el hincapié cuando dábamos los cursos, somos los cimientos de algo grande que el Señor trae. Hoy, después de 24 años, les digo, somos los cimientos de algo que el Señor va a hacer en este lugar. Porque Él sigue pensando en grande para nosotros. Él dijo, voy a hacer una obra grande y lo está cumpliendo. A principios de este año dijo, van a salir, van a crecer, hay cosas grandes todavía para ustedes, pero necesitamos estar fuertes como cimientos, estar unidos para poder sostener todos los que vienen después de nosotros. ¿Ok? Les decía, pero ahora ya hay pocos los que han quedado de esa generación. Unos ya partieron con el Señor. El otro día les digo que conté en una foto que tiene David ahí en la oficina de hace años. De esa foto conté como 10, 12 que ya no están con nosotros, que ya partieron con el Señor. Y de los demás, pues se fueron porque pues no aguantaron a lo mejor presiones de su vida cotidiana, vinieron pruebas, vinieron ataques, vinieron tribulaciones y no estaban bien fundamentados en la roca y todas esas inclemencias del tiempo ellos no lo pudieron resistir, los cambios no lo pudieron resistir y salieron y se fueron, dejando un lugar en el que ellos ya ocupaban. Y como les repito, cuando los cimientos se empiezan a separar, se empieza a destruir la construcción. Por eso el Señor nos dice en Isaías 58:12, tenemos que entonces empezar a preparar las nuevas generaciones que van viniendo para que ellos empiecen también a hacer el trabajo de cimientos. Isaías 58:12 dice, algunos de ustedes, o sea, de ustedes que ya son, pues yo creo que ya es como la tercera, cuarta generación, David, ¿será? Como la tercera generación que no les tocó picar piedra. Aquí cuando hay fotos, cuando ustedes quieran, hay un video de cuando se cumplieron 20 años de la iglesia, hace 4, se hizo un video y ahí hay fotos donde se ve cómo está abierto las cepas, donde se están metiendo los cimientos y todo eso que pues los niños, las mujeres, los jóvenes, los adultos venían y en ratitos picaban piedra, en ratitos cargaban tierra. Hay una foto donde están mis hijos ahí en el tractor sintiéndose los ingenieros, etcétera, etcétera. Pero esos a lo mejor muchos ya no están y dejaron lugares vacíos dentro de esos cimientos y por eso ha habido movimientos fuertes aquí en la iglesia. Gente que se ha ido, que ha dejado su lugar. Pero vamos a ver qué dice Isaías 58:12. Dice, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. ¿Quién dice yo? Ya se comprometieron, ¿eh? Ahora ya tenemos que sostener a los que vienen detrás de nosotros. La palabra de Dios dice que sostengamos a los débiles. Nosotros, los que estén fuertes, o nosotros los fuertes, tenemos que sostener a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que van llegando con vidas destrozadas. Y que nosotros que ya tenemos que ya estamos siendo acomodados dentro de esos cimientos, tenemos que empezar a sostener. ¿Cuál es el sostenimiento que ellos necesitan? La palabra de Dios, lo que a nosotros nos dieron. Tenemos ahora que repetir el ciclo.
enseñarles a orar, traerlos, orar por ellos, ayudarles a aprender a entender la Biblia, todo lo que se hace, animarlos a que tomen cursos, a que se congreguen o que vayan o se añadan a grupos conexión. Que la verdad, grupos conexión es una manera, un arma o un utensilio, vamos a llamarlo así, que la iglesia tiene para empezar a unirnos. No es tanto de que, no, te voy a enseñar, no, es de empezar a vivir la iglesia fuera de la iglesia. ¿Sí me entienden? No, porque aquí todo el mundo, aleluya, hermanito, te bendigo, te amo, y salimos, yo les decía en la mañana, salimos y vamos derecho. Voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito, voy derecho. Y toda la gente que dejamos pasar, que ni les saludamos, ni cómo estás, ni nada, ahí la dejamos, no sabemos ser cimiento. ¿Sí? No sabemos ser cimiento, no sostenemos a los que van llegando. Y uno de los objetivos es eso, que la gente que va llegando con sus vidas, como un día llegamos nosotros, haya quien los atienda, quien les enseña a vivir la iglesia, aún fuera de la iglesia. Porque la iglesia no se vive nada más los domingos, se vive todos los días de nuestra vida. Por eso son los grupos conexión. Entonces les decía, algunos ya no están, se desanimaron. ¿Y saben cuál es lo peor, hermanos, de todo esto? Unos se fueron y a lo mejor en otros lugares encontraron un lugar en donde ellos siguen sirviendo, siguen sosteniendo a los que van llegando. Pero los que se quedaron y que fueron cimientos fuertes, que eso es lo que a mí en lo personal me da más tristeza, personas que tenían muchos dones, muchos talentos, que el Señor los estaba levantando, que los estaba distinguiendo de cierta manera, no aguantaron la presión. Quizá de los problemas familiares, quizá muchos empezaron a irse a raíz de los cambios que se empezaron a dar. No aguantaron la presión, ¿por qué? Porque no estaban construidos con el material necesario, que es la palabra, que es todo lo que ya vimos, la oración, la intercesión, el ayuno y no dejar de congregarnos, y se aflojaron, fueron erosionados. Es decir, se empezaron, las mismas inclemencias de la vida, del tiempo, empezaron a erosionar esa piedra, ese sostén que era todo lo que lo rodeaba. Y entonces no perseveran y se van. O lo peor, que se quedan aquí, pero ahora ellos necesitan ser sostenidos por la piedra de la derecha y por la piedra que tienen a la izquierda. Ellos ya no se pueden sostener por sí mismos, no pueden sostener a la iglesia, ahora ellos necesitan ser sostenidos otra vez. Y ahí están ahí sentaditos, pero están ahí las piedras tratando de que no se mueva mucho, porque saben que si se mueve mucho y si se va, y si se erosiona, si se pierde, corre peligro la casa. Entonces, para ellos el Señor tiene una palabra que yo se las digo y se la transmito con mucho respeto. No crean que es algo personal, es una palabra que Dios dio y que quizá identifique un poquito a este tipo de personas, que son los que no han madurado. Vamos a ver en Hebreos 5:11 al 14. Hebreos 5:11 al 14. Dice así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Estas personas son las que ya siendo maestros, que ellos ya eran un fuerte cimiento dentro de la iglesia, de repente los cambios no permitieron que siguieran madurando y se fueron, se perdieron.
Y están aquí y vienen muy correctamente, se sientan, intervienen en la alabanza, oran, alaban, escuchan la palabra con mucho respeto, pero se van. Y no usan los dones y los talentos que una vez el Espíritu Santo derramó en ellos para hacer cimientos, para ser el que sostuviera a todos los que iban llegando. Y ellos están ahí, se pasman. Ahora sí que ni para allá ni para acá. Yo a veces veo mi teléfono que de repente le hago y no se mueve. Y dije, ya se pasmó ya se quedó estático. Mi teléfono, Sí, pues no vayan a decir. Pero hay así personas que que ya habían sido cimiento y que se pasman y empiezan a ser erosionados porque no estaban realmente fijos sobre la roca. Porque cuando realmente estamos fijos sobre la roca, pase lo que pase, permanecemos, porque el Señor es el que nos sostiene, el Señor es el que nos ayuda y nos levanta. Entonces, para estos hermanos que pensaban pensábamos que ya habían adquirido cierta madurez, pero que ahora ellos necesitan nuevamente ser discipulados, a ser enseñados, a que se repita todo lo que ya se había aprendido, hay mucho ánimo de parte del Señor. El Señor no los ha desechado. Nadie los ha desechado, simplemente que no se unieron a la nueva visión. Y están, pues que no entienden el por qué hay cambios, ¿verdad? Que no se atreven a preguntar porque a lo mejor se enojan y me corren. Si alguno de ustedes está en esta situación, acudan a las autoridades y pregúntenle, hermano, yo no entiendo por qué pusieron ese velo negro. No lo entiendo. Y ellos les van a explicar claramente por qué. Hay muchos servicios, que si bien es cierto se está dando mucha oportunidad a los cimientitos, a las piedrititas, que son los jovencitos, los niños que participan ya en el servicio, qué bueno. Pero Dios no ha desechado a la primera generación ni a la segunda. Dios sigue utilizando porque sigue derramando por su Espíritu Santo dones y talentos. Y Él quiere utilizarnos para seguir sosteniendo a esta iglesia. Entonces, vamos a hacer mejor lo que dice, buenos cimientos maduros, cimientos fuertes, bien calculados, bien cimentados. Y vamos a ver qué características tienen estas personas. Pero primero vamos a ver Salmo 89, 14, que en sí esto resume todas las demás características que vamos a ver. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Amor, justicia, el amor inagotable. Cuando uno, hermanos, es dejado prenderse por la pasión que el Espíritu Santo derrama en nosotros hacia la obra, hacia el Señor, no importa qué me manden a hacer. No importa que si yo daba cursos, ahora estoy lavando pisos. No importa, porque para eso también Dios nos dio dones y talentos y para eso también estamos sosteniendo. Miren, cada servidor, cada voluntario con su servicio sostiene a alguien. Los que limpian los baños sostienen a la iglesia, que tengan higiene, que se sientan cómodos. Los que nos dirigen en alabanza sostienen y nos muestran cómo alabar al Señor. Todos somos cimientos que estamos sosteniendo una carga, y no una carga así de que, ay, ya no la aguanto, una carga que está siendo construida sobre nosotros. Por lo tanto, estos buenos cimientos tienen las siguientes características: amor, justicia, un amor inquebrantable. Pero también son los que enseñan con el ejemplo. Ellos no necesitan tener un título, y aquí tenemos unos servidores, unos voluntarios excelentes, que no necesitan que le diga, tú te ungimos porque ahora eres el responsable de los baños. No necesitan. Ellos saben que es lo que el Señor los puso a hacer y lo hacen con tanto gusto y andan cante y cante, eche agua y cante y bien contentos y casi le hacen a la taza del baño, ¿verdad? De tan gozosos que hacen su trabajo, de tan gozosos que sostienen lo que está sobre de ellos.
No andan ahí por los pasillos, es que yo era director de alabanza o responsable de alabanza y ahora mira, ya nadie me toma en cuenta. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. No andan lamentándose. Ah, pues ya no sirvo para esto. Bueno, a ver, Señor, tú dime para qué, dame el trapo y yo sacudo las bancas. Tú dime para qué yo me voy con los niños a cambiar pañales hechos popó. Pero no, porque ya no se les sigue dando lo que un día fueron. Ya se sienten frustrados, empiezan a desquebrajarse, no aguantan, terminan yéndose o terminan frustrados y contagiando a los demás que sí tienen entusiasmo. Es decir, enseñan con el ejemplo. No necesariamente tienen que ser vistos. Simplemente si pasa un hermano y ve una botella de agua que dejaron por ahí mal puesta, pues con todo gusto va, la recoge y la tira al bote de la basura. Fíjense, una vez me pasó una cosa bien vaciada y no fue en ninguna iglesia, fue en un Walmart. Había en un pasillo, había varios frascos tirados en el suelo. Y pasaba la gente y lo veía y con el pie los hacía hacia un lado, ¿no? Así. Y yo decía, ¿qué les cuesta pararse? Yo lo estaba viendo de lejos. ¿Qué les cuesta pararse y levantarlo? Y me dio tanta la desesperación de la gente que los aventaba de plano así, que fui y levanté como 3. Y que empieza a sonar una alarma. Yo dije, llora. Hasta me espanté, ¿no? Yo dije, ¿qué hice? Y fue el jefe del departamento de latas o no sé qué, me dijo, la felicito. La estamos viendo por las cámaras. Era una prueba que estaba haciendo en la tienda. Que a ver cuántos se detenían a recoger lo que ellos habían tirado. O sea, lo habían tirado adrede. Ya, felicidades, señora. Y dije, ¿cuánto me van a dar de premio, no? Pues no me dieron nada, pero me dieron las gracias por ser una ciudadana consciente, ¿no? Que no dejaba las cosas tiradas. Y eso, miren, al único que se lo platiqué en alguna ocasión fue a Francisco y me dice, ¿y eso qué? O sea, ¿no? Pero no necesitamos, en cualquier lugar nosotros podemos dar ejemplo. Con nuestro ejemplo estamos sosteniendo la vida de los que están llegando. También siendo fieles a nuestra iglesia, amándola. Yo no sé, y yo les decía también a los otros 2 servicios, que yo no sé por qué siento tanto amor por la iglesia. Bueno, sí sé. ¿Quién ama a sus niños cuando nacen? Y por toda la vida los siguen amando, ¿verdad? Aunque ya estén bien pasitas, los siguen amando. Yo veo a mi mami, miren, mi mami va a cumplir 90 años. Yo tengo 64. Y llego, ay, mi amor, ven, siéntate aquí conmigo. ¿Estás bien? ¿Cómo le pido a Dios que te consuele? Y yo digo, ay, sí, hasta me siento mal. Digo, ay, mami, pues si ya estoy bien. Yo digo entre mí, ¿no? ¿Qué me anda cuidando como si fueran? Pero así somos. Yo amo esta iglesia porque yo la vi nacer. Porque nos costó lágrimas de sangre, nos costaron horas interminables de trabajo. Los que estuvieron con nosotros en ese tiempo saben lo que vivimos. La vez que se puso la lona, porque no tenía la lámina todavía el auditorio, se puso una lona, nos agarró un tormentón que Francisco andaba jalando junto con todos los hermanos y le dio bronconeumonía a Francisco. Y fueron muchas lágrimas, fueron muchas, incluso economía propia. No esperábamos a que las ofrendas, no. Si se tenía entre todos los que eran los cimientos, los que empezamos a caminar juntos, juntaban y compraban que madera, lo que hiciera falta. Gracias a Dios ha sido una iglesia obediente en ese sentido. Gloria a Dios. Pero no necesitaban que les anduvieran pidiendo ni diciendo. Miren, cuando se estaban haciendo las bancas, ya estábamos a punto de inaugurar el auditorio que fue en mayo de no sé qué año, 2 años después de pues ya ni me acuerdo, sí, de que empezamos. Los niños, las mujeres, los ancianos, teníamos toda la madera allá arriba, lo que ahora ya es el arcoíris y el salón de iTeens, y todos lijando las maderas, y ya venía el tiempo encima y nosotros ahí lijando, hasta que el hermano de un hermano que también estaba aquí, que era parte de ese equipo,
le dijo, oye, pues yo tengo una fábrica de muebles, ¿por qué no me habías dicho? Yo vengo con mi equipo y mira, en un 2x3 engrapamos todas las bancas y en un día, hermanos, hicieron todo lo que nosotros llamamos como 10% lijando con la mano y clavando y barnizando. Ellos trajo un camioncísimo con todo el equipo, con un montón de trabajadores, se pusieron cada quien a lo que les sabía y terminaron las bancas. Por eso amamos esta iglesia. Por eso en lo personal, hermanos, a mí me duele cuando la iglesia sufre. A mí me duele porque yo la vi nacer, yo la vi crecer, la he visto sufrir muchas veces. Gente que se va hablando mal de ella. Gente que nada más anda viendo a ver qué saca de este lugar. Gente que está inconforme con lo que Dios está mostrando en estos tiempos. Un buen cimiento es fiel a su iglesia. A lo mejor no se entiende mucho de lo que está haciendo, pero yo sé que el Señor es la piedra angular de este lugar y yo voy a dejarme guiar porque Él es el que está guiando. Me caigan bien o no me caigan bien. Haciendo lo que edifica la iglesia. ¿Qué edifica la iglesia? Las cosas buenas, el asistir a los congresos, el ayudar, el apoyar. Yo les decía, estamos en muy buen tiempo, hermanos, ahorita, porque viene fusión. Y fusión requiere de una cantidad tremenda de servidores o de voluntarios. Si usted siente en su corazón y a través de esta palabra llamado, puede inscribirse, no sé con quién, David. ¿Con Javier? ¿Con el hermano Javier? Con él se pueden inscribir como voluntarios para apoyar, participar en este evento. Hay veces que los profesores o que los voluntarios no escuchan, no ven, porque tienen que estar allá, porque no hay quien los supla. Porque no hay uno que diga, bueno, yo hoy no veo, no escucho, pero para que mi hermano que siempre está ocupado, él venga y escuche. Se necesita hacer lo bueno para edificar la iglesia. Tomar lo bueno de la gente y dejar pasar lo malo. Un buen cimiento no dice, ay, sí es cierto, ¿verdad? No, sabes que yo ya no voy a sostener la casa, porque ya me hicieron enojar. Un buen cimiento dice, pues si ellos están mal, yo voy a hacerlo bien, porque yo amo esta iglesia y yo quiero que sea edificada, que sea sostenida por muchos años. Yo un día les dije en un curso, ¿quién será el que se atreva? Creo que David lo está haciendo, pero aparte de él, que se ponga a escribir en un cuaderno. En el año del 2018 nos compartieron y nos dijeron y nos pusieron una regañada y se levantó un grupo muy grande de servidores que sostenían la iglesia, un libro de crónicas de manantiales. Fijándose lo bueno, no. En el año del 2018 entró una rebeldía tremenda que se fue media iglesia. ¿Ya? Eso no es edificar la iglesia, eso no es sostener la iglesia. ¿Sí? Orando, intercediendo, apoyando en el servicio. No vienen solo a recibir, dan de gracia lo que de gracia recibieron. No están ahí estáticos de que no me muevo porque si me muevo me caigo. No, ellos, fueron. Yo les he dicho, les dije en la mañana, les dije, miren, si alguien extraña a Francisco, si alguien lo añora, si alguien quisiera que estuviera aquí todavía, si alguien quisiera que Él nos siguiera dirigiendo, que Él siguiera haciendo, somos nosotros su familia en la sangre. Claro que yo sé que muchos de ustedes lo extrañan, muchos de ustedes lo añoran, pero con tristeza, pero también con gozo, el tiempo de Francisco ya pasó. Ahora vienen nuevos tiempos y nos tenemos que sumar a esa nueva visión. No por estar añorando, ay, es que el hermano Paco, tan buena gente, tan bonito, y nos conocía a todos por nombre, ¿eh? Ese se sabía el nombre de todos. ¿Y quién es ese? Pues no sé, pues ¿dónde te congregas? ¿Verdad? Porque él nos conocía a todos por nombre. Ese tiempo ya pasó, fue hermoso, fue la primera etapa de Manantiales, hasta los 23 años que él estuvo con nosotros. Ahora empieza una nueva etapa. Un buen cimiento que quiere realmente sostener la iglesia se une a esa visión. Una casa cuando la remodelan no dicen, no le quites ese color azul, déjamelo porque si no me enojo y ya me voy. Los cimientos están ahí nada más viendo, ay, no me gusta ese color de psicodélico, pero bueno,
Yo me quedo aquí sosteniendo, ¿verdad? Les decía, no vienen solo a recibir, dan de gracia lo que de gracia recibieron, no restan, suman. Suman esfuerzos, suman recursos, suman interés en la iglesia junto con todos los demás. Y algo bien importante con lo que quiero terminar en este día, hermanos, es que los cimientos, lo más importante de todo, es que los cimientos son invisibles, no se ven, pero ¿qué tal ayudan? ¿Cómo sostienen una casa los cimientos? Y estos no se ven. Ellos están ahí firmes, abajo de la tierra, cumpliendo con su tarea sin que nadie les diga, ¡ay, qué bonito se ven estos cimientos tan fuertes! ¿Cómo sostienen de bonito la casa? Ellos están ahí, pasan desapercibidos. Solamente el que los construyó saben cómo están y en dónde están. Porque todos los demás, ni siquiera los que habitamos las casas, sabemos en dónde están los cimientos. Son invisibles. Y los acabados, que es lo último de las construcciones, que son los plafones, el enyesado, la pintura, el azulejo, los pisos, lo que se ve bonito, lo que hace ver una casa que luzca, esos son los primeros que caen en tiempos de prueba y de tribulación. Los cimientos sostienen, los acabados son los primeros que caen en el momento de tribulación. Y ustedes véanlo. Cuando se cae un edificio, cuando empieza el temblor, en las películas o los videos que nos han mostrado las noticias, ¿qué se empieza a caer cuando está el temblor en su apogeo? Los vidrios, el aplanado, el plafón, es lo que se cae. Y si resiste el edificio, ¿por qué es? Por los cimientos que nadie ve, que nadie les aplaude, que nadie los alaba, pero que están ahí presentes para cuando se necesita, para cuando viene la tormenta, para cuando viene la tribulación, para cuando viene la prueba, cuando viene el ataque, ahí están los cimientos cumpliendo con su misión. Yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que, siendo parte de la primera generación, les repito, del Salón Gelis para allá, o sea, de que llegamos al Salón Gelis, que todavía permanecen con nosotros en este lugar. Porque yo sé que a los que ya somos mayores, nos ha costado, bueno, a mí en lo personal me ha costado un poquito, no mucho, un poquito de trabajo adaptarme, pero lo hago porque amo esta casa. Y porque si yo dije, ay no, David, estás que te caes, no, a mí no me gusta esto, no estaría apoyando lo que el Señor quiere hacer en este lugar. Estoy consciente que Dios está guiando, porque repito, en este lugar la piedra angular, la roca es Jesucristo. La manera como se presente es puro, ahora sí que externo, pero nuestra roca es Jesús, la palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene y es lo que nos va a seguir sosteniendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Los cimientos, les digo, son invisibles, por eso, si ustedes dicen, es que a mí nadie me hace caso, pues los cimientos somos invisibles. No es necesario que nos anden adulando. No es necesario que nos anden hablando bonito, que nos den premiaciones como en el supermercado, que yo esperaba mi trofeo, mi cheque de 20,000 pesos y que me pusieran una corona de laurel. Nada, simplemente hice lo que un ciudadano debe de hacer, ¿verdad? Ser honesto, ser ordenado, ayudar, apoyar a lo que se está necesitando. Les repito, los cimientos están pegados uno con otro. Y los cimientos son descubiertos, se vuelven visibles cuando los acabados caen y descubre estos cimientos. Hay cimientos que ya tienen mucho tiempo y que se cae lo de arriba y los cimientos están pobrecitos, bien traqueteados, bien feitos. Y dices, yo no voy a vivir en esta casa con esos cimientos. Pero pues todos los cimientos somos feos, ¿verdad? Pero tenemos una gran misión. Y no digan que, es que los cimientos, pues es el cuerpo ministerial, o sea, los responsables. No, hermanos, todos somos cimientos porque sobre nosotros vienen cargas de la gente que va llegando. Y eso prepárese, vienen cambios todavía, no crean que todo ha terminado con esto. Todavía vienen cambios muy fuertes, pero muy importantes en este lugar. Termino, hermanos, con esta cita de 1 Timoteo 1:12. Que dice así:
Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Voy a agregar el otro versículo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Yo le doy gracias en lo personal al Señor que nos haya escogido, hermanos. Ha sido trabajo difícil, pero ha sido muy gratificante el pago. Y el pago, a lo mejor no tenemos lujos, no vivimos en la opulencia, vivimos a lo mejor como todos ustedes al día, pero vivimos con la certeza de que Dios nos llamó de la inmundicia y nos puso un lugar súper especial para Él. Yo acepto nuevamente el reto el día de hoy de continuar siendo lo que Él quiere que sea, en el momento que Él quiera, y los invito con todo mi corazón que se apasionen por este lugar. Que no sea solamente un lugar de que vengo a cumplir porque ya sé que mi esposa quiere que vengamos, que sea un lugar que venimos por la pasión que nos trae, la pasión a nuestro Señor, la pasión a este lugar, la pasión a cada uno de nuestros hermanos, el amor que debemos de tener entre nosotros y mantenernos unidos y cerrar filas, no prestarnos a las cosas que vienen a dividir, que vienen a destruir y a erosionar los cimientos. Al contrario, abracémonos, cerremos filas y peguémonos con el amor y la paz, que es el amor y el perdón, que es el vínculo de la paz entre nosotros.